disfrutar, que, que sea un hermoso domingo donde podamos ser edificados con la palabra de Dios. Así que un gusto para mí el saludarlos nuevamente y el tener el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Como bien saben, estamos estudiando estos hombres y mujeres de barro y la semana pasada vimos a Caleb. El día de hoy nos toca hablar acerca de Esther. Pero antes de comenzar el libro, quiero contarles un poco de historia para que entremos en materia. Alrededor del año 480 a.C., el ejército persa se vio envuelto en una guerra contra las polis griegas. El imperio persa hasta ese entonces era el más grande que había existido. No había imperio más grande hasta ese entonces que el imperio persa. Este imperio se extendía desde lo que hoy conocemos como Libia y África hasta Pakistán, y los historiadores cifran en alrededor de 50 millones de personas las que pertenecían a este imperio. Esta guerra con Grecia no era de ahora, sino que había comenzado antes con el gobierno de Darío, quien fue derrotado de una forma aplastante en una batalla que probablemente ustedes conozcan, que es la batalla de Maratón, donde sabemos que un hombre corrió 42 kilómetros para informar a los griegos de la victoria de estos sobre los persas. Darío probablemente quería vengarse de esta humillante derrota que había sufrido, pero no alcanzó a hacerlo porque falleció antes. Quien lo sucedió en el trono fue un hombre llamado Hashayar Shah, que transliterado al griego es Jerjes. Y a los que les guste la historia deben estar quizás familiarizados con este nombre. Hubo batallas famosas en las que podemos familiarizarnos más con este personaje y que incluso han sido llevados al cine, al cómic, videojuegos. Por ejemplo, tenemos la película 300 que narra la batalla de Leónidas y los espartanos contra el ejército persa de las Termópilas. Y este ejército persa era comandado por Jerjes. O quizás conocemos la batalla naval de Salamina, que no fue la última batalla contra los persas, pero fue donde prácticamente el imperio persa de Jerjes fue derrotado por los griegos y Jerjes decide retirarse hacia Asia. El carácter de este Jerjes era un carácter muy complicado, era conocido por ser un ególatra, muchos lo trataban de bárbaro. En cierta ocasión, y esto lo cuenta Heródoto, al fracasar la construcción de un puente de barcas, que era para que transitara su ejército de un lugar de la tierra hacia debido a una tormenta del mar, arrasaron con este puente construido con barcos. No solamente mandó a ejecutar a los responsables de la construcción, sino que era tal su enojo que él mandó a azotar al mar, a darle 300 azotes al mar y que tiraran grilletes, como tomándolo prisionero por haber osado a enfrentarse a él, porque el mar no se había subordinado a sus órdenes. Este es el carácter de este Jerjes. Y quizás ahora algunos pueden saber por qué les cuento estas cosas, y si aún no lo saben, les digo por qué. El nombre de este rey, transliterado al griego, les dije que era Jerjes. El nombre de este rey, transliterado al hebreo, es Ahasuerosh, y que en nuestra Biblia aparece como Asuero. Por lo tanto, el mismo rey que aparece en el libro de Esther como Asuero es el que conocemos nosotros y a lo mejor hemos visto en historia como Jerjes. Entonces, teniendo esta imagen en mente, los quiero invitar a que podamos orar para que entremos de lleno a lo que nos dice la Biblia sobre Esther. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por permitirnos juntarnos, aunque sea a través de Zoom, a cantar alabanza a tu nombre, Señor, a tener un tiempo de comunión entre hermanos y gracias por poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tengo, Señor, de poder predicar tu palabra esta mañana. Por favor, utilízame, Señor, para que lo que salga de mi boca sea para tu gloria y tu honra, Señor, y que podamos salir edificados con lo que veremos esta mañana, con un corazón que te ame más y más comprometido contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía ahora, quizás entienden un poquito el contexto de por qué les hablé de historia, y es para que entendieran un poco al rey al que estaba sometida Esther. El libro de Esther es el último de los libros históricos y se encuentra entre Esdras y Nehemías, y no es casualidad que estén entre estos libros porque pertenece a este mismo periodo de tiempo.
y es un libro que es llamativo y emocionante. ¿Y por qué razón? Porque en él no se menciona a Dios de forma explícita, pero si analizamos bien el relato, podemos ver a Dios a lo largo de todo el relato. Y espero que si nunca han leído este libro, puedan hacerlo después de este sermón, para que quizás digieran con mayor facilidad lo que veremos el día de hoy. Y vamos a conocer un poco lo que estaba ocurriendo en esos tiempos. Vamos a conocer a Esther, que era una muchacha judía de nombre Hadassah, y que llegó a ser reina de Persia, la reina de Asuero. Hadassah es un personaje muy importante para los judíos, tanto así que la fundación de jóvenes, de mujeres jóvenes más importantes de judía que existe a nivel mundial lleva este nombre, Hadassah, en honor a Esther. Es un personaje muy importante para ellos. Y a través del relato de Esther vamos a ver la providencia de Dios, donde Él cuida a su pueblo constantemente. Y no solamente vemos la providencia de Dios sobre la vida de su pueblo, sino vemos la providencia de Dios sobre la vida de nosotros. Al igual que lo que vimos en Éxodo, con Dios liberando a su pueblo de las manos del faraón y venían las plagas, es lo mismo que podemos ver acá, pero no con el despliegue de milagros, entre comillas, que vimos en Éxodo, sino con la forma en la que Dios actúa día a día. Y nos vamos a dar cuenta de que Él es digno de toda la alabanza, digno de toda la gloria, porque siempre cumple sus planes y todo lo que está ocurriendo acá es parte del diseño del plan de Dios. Para que entendamos un poco el conflicto al que se encuentra el pueblo judío acá, y que aparece en el libro Esther, y por qué vemos lo que sale aquí en el capítulo 4 y que hay un odio profundo de Amán contra los judíos, debemos remontarnos unos 1000 años atrás de la historia. Y si están con sus Biblias, acompáñenme a Éxodo 17 y vamos a mirar principalmente los versos 14 al 16, que dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Y ustedes pueden pensar, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Esther? Amán, que es el antagonista de esta historia, era descendiente de Agag, que era un rey amalecita que fue derrotado por Saúl y que fue ejecutado por Samuel. Mardoqueo, que era el primo de Hadasa, era quien se había hecho cargo de su crianza a la muerte de los padres de ella, se negaba a reverenciar a Amán, y esto desencadenó un gran odio en este, que al enterarse de que Mardoqueo era judío, probablemente vio la posibilidad que tenía ante él de exterminar a todo el pueblo judío, de poner fin a la lucha que había durado generaciones entre amalecitas e israelitas. Amán fue al rey Asuero. Amán era el favorito del rey y por lo tanto su palabra tenía poder ante él. Y le habló de un pueblo que se oponía a sus leyes y le pide aniquilarlos, a la vez que él le depositaría dinero a las arcas reales. Asuero accede y Amán pone en marcha su plan, y ante nuestros ojos quizás pareciera que el destino del pueblo judío estaba en las manos de este Agageo, de este descendiente de Agag. Y este, pues, es el conflicto al que nos enfrentamos en el libro de Esther. Pero Dios no fue tomado por sorpresa en lo que este hombre pretendía hacer, sino que él ya se había anticipado a los planes de este hombre. Y vamos al comienzo de esta historia de Esther. La historia en el libro comienza con un banquete que ofrece el rey, un banquete esplendoroso, en donde no faltaba absolutamente nada, había mucha comida, mucho licor. Y un día dice que Asuero estaba muy alegre a causa del vino, y como uno dice, ese, digamos las cosas como son, en realidad lo que está viendo Asuero estaba ebrio, estaba borracho, y solicita la presencia de su reina, de la reina Basti. Y en realidad lo que Asuero pretendía hacer con esto era exhibirla como un tesoro por la belleza que ella tenía, como quien está presumiendo de un bien material y quiere mostrárselo al resto. Mire, contemplen lo que pertenece a mí, lo que es mío. Pero para sorpresa del rey,
Vasti parecía ser una mujer que tenía decoro y se negó a degradarse de tal forma y ser espectáculo de, como podríamos decirlo, de una manga de borrachos. Que eso era lo que había. Estaban todos borrachos y no quiso ser parte de este espectáculo. Y creo que fue una decisión valiente, conociendo el carácter del rey, como les conté anteriormente que era, y esta decisión de Basti obviamente ofuscó al rey, le generó mucha molestia y consultó con sus consejeros, los expertos en las leyes de su imperio, y toma la decisión de destituirla. ¿Por qué razón? Porque dice que su conducta podía llevar a otras mujeres a desobedecer a sus esposos. O sea, era peligroso lo que estaba haciendo Basti en relación a lo que podía ocurrir con las mujeres de su reino en relación a su esposo. Y les dice que en realidad las mujeres deben estar sometidas bajo el yugo de su esposo. Y ocurrido esto, Esther entra a la escena. Mardoqueo insta a su hija adoptiva a participar de una especie de concurso. Y aunque de acuerdo a las leyes de Dios, Mardoqueo no debiese haber hecho algo así. Imagínense el carácter que tenía el rey, era preferible que Esther se casara con el judío más humilde que casarse con un rey pagano y absolutamente déspota. Pero Dios en su sabiduría aprovechó esto. Imaginen lo que les digo yo, lo que era llegar a ser la esposa de un rey déspota y soberbio. Y la historia nos cuenta que Esther destacó por sobre las otras doncellas y tuvo una posición mejor que el resto de ellas en el palacio. Ella, a petición de Mardoqueo, no reveló sus orígenes, que al ser presentada ante el rey, ella le agradó más que las otras doncellas. Y es importante decir que Esther ya se había ganado la simpatía de todo quien la veía. Fue coronada reina y se celebró un banquete en su honor. Esther y Mardoqueo seguían comunicándose a través de uno de sus guardianes. Mardoqueo siempre estaba en la puerta del palacio y por medio de Hatak, de uno de sus guardianes, de uno de las personas que tenía su servicio, se comunicaba con Mardoqueo. Y al descubrir Mardoqueo que un par de eunucos que eran de confianza del rey estaban haciendo un complot para asesinar a este, se lo comunica a Esther, quien a su vez se lo hace saber a Suero, y esto hace que de cierta forma el rey quede endeudado con Mardoqueo, aunque en estos momentos de la historia no se nos dice nada. El rey descubre que efectivamente lo que le dijo Esther era cierto y manda a matar a estos eunucos. Y la historia queda acá, no pasa nada con Mardoqueo. Y aunque pueda parecer algo trivial, todo esto era vital para que ocurriese, para que se realizara el plan de Dios de cuidar a su pueblo. Nuevamente, Amán, como les decía, les conté la conspiración que hace contra los judíos, se molesta contra Mardoqueo porque no lo reverencia, no se postra ante él y decide, como le dije anteriormente, hacer un plan para exterminar a los judíos. Y el Mardoqueo, al enterarse de esta conspiración, rompe sus vestiduras, se viste de luto, se llena de cenizas, y por medio de las criadas de Esther y de Hatak, Esther supo qué es lo que estaba pasando. Mardoqueo le dice a Esther, ¿sabes qué? Preséntate ante el rey, intercede por nosotros, por tu pueblo que va a ser destruido. Pero había un problema serio. Esther no podía presentarse ante el rey así como así. De acuerdo a la ley persa, tenía que ser mandada a llamar por este, y si lo hacía sin ser llamada, la pena de muerte era lo que posiblemente la guardaba, solo a excepción de que el rey extendiera su cetro y le perdonase la vida. Ahora pongámonos un poco en la piel de esta muchacha de Esther. Sabemos lo que pasó con Basti por no querer presentarse a la fiesta de Asuero y ser exhibida como un trofeo. Fue destituida. Conocemos el carácter irritable de este rey. No cualquiera podía llegar y presentarse, solamente sus 7 consejeros cercanos eran los que podían presentarse sin aviso. Y Mardoqueo le está pidiendo a Esther presente así. Quizá Esther, uno nunca sabe, puede haberse acomodado a la vida del palacio, una vida placentera, una vida cómoda. Y sin embargo, lo que ahora Mardoqueo le estaba pidiendo podía llevar a, no solamente a perder su comodidad, sino también a perder su vida. Y Mardoqueo le dice, ¿sabes qué? No creas que por ser reina te vas a salvar. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y Esther hace switch
en su cabeza, recapacita y entiende realmente qué es lo que está ocurriendo. Pide que ayunen por ella, que ella también lo iba a hacer junto con sus doncellas y tomaría el valor de presentarse ante el rey, sin importar las consecuencias que pueda traerle. Dice, si tengo que perecer, que perezca. Y como les dije, muchas veces, al igual que Esther, quizás la vida nos hace sentirnos cómodos. El estar en una posición tranquila, confortable, rodeada de muchos beneficios materiales. Y la noticia que recibió de Mardoqueo puede haber sido la señal de alerta que hizo que entendiera que si estaba en esa posición era porque Dios lo había permitido y que era un agente de él. Y les vuelvo a repetir la frase que le dice Mardoqueo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y eso tiene que haber hecho un paf tremendo en la mente y en el corazón de Esther, el darse cuenta por qué había llegado al trono, que si estaba ahí era por obra de Dios. Y hemos llegado a un punto en el que Esther toma valor y va a presentarse ante el rey e interceder por su pueblo, probablemente con mucho miedo, sin saber lo que vendría, pero fortalecida por el ayuno y la oración. Y al entrar inmediatamente a Suero, extiende su cetro sobre ella y le dice que pida lo que quiera. Y ella le ofrece, invita al rey a un banquete y le pide que traiga consigo a Man. Y nuevamente vemos que el rey le ofrece y le dice, pide lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Sin embargo, Esther nuevamente lo invita a un banquete junto a Amán. Y la pregunta que le digo yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no decir inmediatamente lo que quería? ¿Por qué no decirle, no quiero que mi pueblo perezca? El rey le está diciendo, pídeme lo que quieras, te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Pero Esther no dice nada, no intercede por su pueblo. Quizás pudo haber sido por temor, el decir, ¿cómo se lo digo? Quizás ella dice, sé el poder que tiene Amán ante el rey. Y quizás puede haber tenido temor. Como le digo, no lo sé. Pero sí sé que no era el momento de hacerlo de acuerdo a los planes de Dios. Amán sale contento de este banquete, aún lleno de odio contra Mardoqueo, y le sugieren, además, principalmente su esposa, le sugiere a Amán que ponga una estaca alta para colgar a Mardoqueo, y eso agradó mucho a Amán. Curiosamente, en esa misma noche, vemos la historia, el relato de Esther, el rey no podía dormir. El rey, que era el señor de 127 provincias, el señor que castigaba y azotaba al mar por ser insubordinado ante él, ¿y no era acaso entonces el señor del sueño? ¿Y qué hace Asuero para poder dormir? ¿Qué hace? Quizás uno puede decir, pide música, que le ponga música para relajarse y poder dormir, o leer alguna historia. No, pide leer, pero no pide leer un cuento, pide leer las crónicas del imperio. Y entre todas las crónicas que hay en las 127 provincias del imperio, le leen la crónica en donde Mardoqueo había salvado su vida al evitar el complot de estos eunucos contra el rey. Y el rey pregunta, ¿qué honor ha recibido Mardoqueo por haber hecho esto? Le dicen, no ha recibido ninguno. Ese mismo día, Amán aparece en el patio del rey y le preguntan al rey, ¿quién es el que viene ahí? Amán les dice. Y conversa con Amán y le pregunta a Amán, oye, ¿cómo crees tú que debería tratar a un hombre que yo deseo honrar? ¿Cómo debiese tratar a un hombre que debiese ser honrado? Y Amán, en su mente ególatra y aduladora de sí mismo, pensó que el rey quería honrarlo a él. Y le dice todos los detalles de cómo debía honrar en caballo y lo sacara por la ciudad para que recibiera honra y dijera, así es como el rey honra a una persona. Y como decimos nosotros, le salió el tiro por la culata, porque el rey quería honrar a Mardoqueo y Amán tuvo que pasear a Mardoqueo, honrarle y proclamar que los otros honraran a Mardoqueo. A la persona que lo odiaba, a quien más quería matar, estaba siendo honrada por el rey. Y volvamos a Esther, a este nuevo banquete que lo invita. Y nuevamente comen y Esther ahora sí intercede por su pueblo. Le dice, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida
Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Y esto choca en Asuero, lo que le dice Esther. Le pregunta, ¿y quién es el culpable de esta conspiración para hacerlo pagar? Y él le dice, es Amán. El rey sale un rato perturbado del banquete y Amán se abalanza sobre Esther pidiéndole y rogando por su vida. Sin embargo, al entrar el rey y ver lo que estaba haciendo Amán, casi sintió como que Amán estaba tratando de violar a la reina, por lo tanto el odio del rey contra Amán se acrecentó. Y la misma estaca que había levantado Amán para colgar a Mardoqueo había sido el lugar donde le tocó perecer. Y el rey hace un nuevo decreto a petición de Esther, que le dice, si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese a dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agageo. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Y el rey da este nuevo decreto y le permite al pueblo judío defenderse. Y la historia nos muestra que Mardoqueo asume una posición de poder en el reino de Asuero. Y es curioso ver todo este relato, cómo partimos de una humilde joven judía que había perdido a sus padres y que ahora era la reina de este rey, que era el rey con el imperio más grande visto a la fecha. O sea, viendo un carácter que tenía el rey, decide poner en riesgo su propia vida, entendiendo la voluntad de Dios para que este rey intercediera y no aniquilara a su pueblo. Pero si retrocedemos y partimos con la historia, nos damos cuenta que todo era parte del plan de Dios. Dios había dicho que Él no permitiría que su pueblo fuese aniquilado, y Él intercede. Y Esther se movió conforme a su corazón. Y debemos tener nosotros también cuidado con quizás si hemos ganado posición de honor, si tenemos un buen trabajo, donde nos miren con ojos de darnos honra, si hemos logrado muchas cosas materiales, podemos quedarnos en nuestra pasividad y quedarnos sentados tranquilos y no entender que si estamos donde estamos es porque Dios así lo ha querido. Spurgeon dijo que en los milagros que se hicieron ante Faraón vemos el dedo de Dios, pero en las maravillas de la providencia de Dios, sin ningún milagro, vemos su mano. Y eso es lo que pasa constantemente. La providencia de Dios guía nuestras vidas. Estamos absolutamente seguros en Dios. Aquí había un plan para exterminar al pueblo escogido de Dios. Y como les dije en un principio, quizás parecía que la vida de los judíos estaban en las manos de Amán, pero nunca estuvieron en las manos de Amán, siempre estuvieron en las manos de Dios. Y por eso Dios se anticipa al plan de Amán, y el plan de Amán sale todo al revés como él pensaba. Y Amán postergó el tema de los judíos por ser muy supersticioso y echó suertes, pero Dios maneja y tiene el control de todo. Y acordemos cuando vimos el Salmo 121, que Dios es un guardián cercano, es un guardián protector. Él cuida y guarda nuestras vidas. La providencia de Dios está siempre presente en nosotros y debemos poner nuestra confianza en Jesús, que es nuestro abogado. Si pecamos, abogado tenemos para el Padre, ante el Padre, a Cristo el justo. Debemos depositar nuestra confianza en Él. Y Dios nos pone en lugares especiales para un propósito especial. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. E incluso Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. No es casualidad que estemos donde estamos, es parte del plan de Dios.
Muchas veces nosotros queremos de repente ver el plan de Dios manifestado en milagros portentosos como los que se veían en Éxodo, pero hay que pensar lo que dijo Spurgeon, las maravillas de la providencia de Dios, las maravillas del cuidado de su pueblo se ven sin ningún milagro, y ahí es donde vemos la mano de Dios, cómo Dios tiene el control absoluto de todos. Yo los quiero instar, hermanos, de ver el carácter de esta mujer, de ver a Esther como un ejemplo. Quizás muchos estamos en la misma posición de ella. Llegamos de la nada y tenemos ahora una posición de honor quizás en nuestro trabajo, una posición destacada. Y quizás se nos olvide que si hemos llegado ahí es porque Dios quiso que llegáramos con un propósito en especial. Y estamos llamados a predicar su nombre a cada parte a la que vayamos, en cada lugar donde estemos. Si fuiste puesto en un lugar de honor en tu trabajo, predica el Evangelio desde ahí, muestra a Cristo desde ahí. No tengas el carácter que tenía Asuero o el carácter que tenía Amán de sentir de que estoy aquí porque yo soy lo mejor que hay. Estoy aquí porque lo he ganado, porque me lo merezco, porque soy lo mejor y debo recibir adoración. Deben admirarme por eso. Si estás donde estás, es porque Dios quiso que estuvieses ahí. Cristo murió por nosotros en la cruz y Él hoy en día es nuestro abogado ante el Padre. No podemos estar más seguros que las manos de Dios. Y así como Dios cuidó a su pueblo por medio de Esther, también nos va a guiar a nosotros en su plan. Quizás ahora no sabemos ni entendemos por qué estamos donde estamos, pero va a llegar un momento en el que, al igual que Esther, vamos a hacer clic y va a decir, ¿sabes qué? Para este momento he llegado acá. No nos olvidemos nunca de eso. A pesar de que no veamos hoy en día quizás los milagros, como les dije que se veían en Éxodo, la providencia de Dios guía y cuida nuestras vidas siempre. Y se ve la mano del Señor Todopoderoso en nuestras vidas. Y a pesar de que se pueda ver el panorama oscuro, como lo estaba viendo Mardoqueo, que se rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y se echó ceniza, sabiendo que su pueblo iba a ser exterminado, el enemigo no prevalecerá contra la iglesia de Dios. Y eso es una certeza que debemos tener. El enemigo no prevalece contra Dios. Si tú sientes que hay gente que quiere verte caer, hay gente a lo mejor que sabe que tú eres cristiano y quiere verte caer, se burla quizás de tu fe, quiere humillarte, ten la confianza absoluta de que Dios te está cuidando y que el enemigo no va a prevalecer contra su palabra. Eso debe ser algo que nos anima a nosotros y que nos exhorta a dar gracias y alabar a Dios, porque estamos, y repito, seguros en sus manos. Si pasas eso hoy en día, si ves calamidad en tu vida, si ves que a lo mejor el panorama está oscuro, no sabes qué es lo que te espera el futuro, y dices el enemigo nos está atacando fuerte, nos quiere hacer caer, ten la certeza de que Dios te está cuidando. Dios nos está cuidando como iglesia porque también somos su pueblo y Dios cuida a su pueblo. Si alguna vez, y probablemente yo sé que lo han pasado, sienten que el enemigo hace tambalear la iglesia, sienten que vienen ataques a la iglesia, problemas, conflictos, y dicen la iglesia se va a desarmar, la iglesia va a caer por todo lo que está pasando, pongan sus ojos en Dios porque el enemigo, la obra del enemigo no prevalece contra la iglesia de Dios. Y esto lo sabemos no solamente por lo que vemos en la historia de Esther, es lo que Dios nos dice y vemos finalmente en Apocalipsis. La iglesia de Dios prevalecerá ante el enemigo. Que eso nos dé esperanza y ánimo si alguna vez enfrentamos alguna situación de dolor en medio de la iglesia. No nos alejemos de él, colaboremos en conjunto para que la iglesia, para que el reino de Dios se extienda y gocémonos en él, porque a pesar de lo malo, Dios está en control. Los quiero invitar a orar. Señor, te damos gracias porque tu mano cuida nuestras vidas. Gracias por nunca dejarnos solos, Señor. Y te damos gracias porque también muchas veces no comprendemos el por qué suceden ciertas cosas, que en primera instancia no, nos generan dolor, nos generan preocupación, malestar. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti,
el entender de que tú tienes un propósito en nuestras vidas, que así como Esther pudo abrir sus ojos y entender que había sido puesta como reina precisamente con el objetivo de ser instrumento tuyo para salvar a tu pueblo, nosotros también podamos entender que estamos aquí con el propósito que tú quieres que hagamos, que es extender tu reino, Señor, proclamar tu palabra y ayúdanos tú a ser cada día más como Cristo. Ayúdanos a anhelar tu voluntad, a querer tener un carácter más como el tuyo, Señor. Y si vienen los dardos, vienen las flechas contra nosotros, Señor, pon fe sólida en ti, Señor, para que podamos resistir ante los dardos del enemigo. Te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.